soy Marta Morelli, arquitecta, socia de CAMASEM Arquitectura y Urbanismo y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Yo entré a estudiar arquitectura queriendo estudiar arquitectura, pero creyendo que la arquitectura era otra cosa, para empezar, ¿no? O sea, con una idea de la arquitectura completamente distinta de lo que era posiblemente. A mí siempre me gustó mucho el diseño, de hecho me dieron una beca para estudiar diseño gráfico y me iba a ir al diseño cuando de pronto, obviamente a los 16 años que yo tenía cuando salí del colegio, no tenía ni idea de nada, pensaba que simplemente la arquitectura era como el diseño más grande, ¿no? Y, y bueno, porque no, entonces entré a la universidad, entré bien a la universidad con muy buen promedio, era buena alumna. Y entré a una carrera que empecé a descubrir, básicamente. Y empecé primero, segundo ciclo, tercer ciclo, cuarto ciclo, me acuerdo claramente cuarto, quinto ciclo, cuando realmente me di cuenta de lo que era la arquitectura, que era completamente algo distinto por la razón por la que había estado, y cada vez me gustaba más. Y me di cuenta que eso era lo que yo quería hacer. Y mi carrera fue una cuestión como de reafirmación de estar ahí, ¿no? La cuestioné todo el tiempo. Y nada, cada vez me convencía más de que esto era lo que, por alguna razón de la vida, había terminado ahí y es lo que yo quería hacer. Siempre me gustó el diseño. Será la vida de dibujar, me gustaba el diseño en general, pero por una cuestión casi intuitiva, instintiva. Siempre fui una persona muy intuitiva, que no tenía un proceso muy racional. De hecho, eso es una de las cosas que me aprendí en la universidad, a entenderme a mí misma. Entonces, esa misma intuición es lo que me gustaba del diseño. Me gustaba hacer cosas. Me gustaba hacer cosas con las manos. Hay una cosa bien interesante. Yo siempre me sentí limeña y todo, pero nunca me sentí tan limeña como cuando me fui a vivir fuera, ¿ya? Y cuando hemos regresado, en realidad, ya con Sherif hemos regresado al Perú, ya convencidos de que íbamos a abrir una oficina acá, íbamos a dedicar nuestra vida acá en el Perú, vi a Lima con otros ojos que no había visto antes. Y eso fue una de las cosas más interesantes, haber podido salir, ver Lima, verme a mí como producto de Lima desde afuera y después venir acá. O sea, sí, es como haber visto Lima completamente distinta. Y es la Lima que vivo hoy en día. Entonces, ya tomar la decisión. Y es una decisión muy consciente. Haber venido y trabajar acá en Lima y trabajar por esta ciudad. Ahí fue una decisión no muy difícil para gente de mi generación. En realidad, cuando uno decidía estudiar arquitectura en esos años, o ibas a la UNI, que era la universidad históricamente la mejor escuela de arquitectura. Mi padre era ingeniero de la UNI era una universidad que tenía siempre un prestigio muy grande. Mi papá me hablaba de la UNI siempre, pero en el momento que yo fui a estudiar no era el mejor momento, claramente. Era una universidad, una facultad que paraba cada rato por huelgas, era un problema. Entonces, y en ese momento justamente estaba la Ricardo Palma, que era la mejor opción para estudiar. Los buenos profesores estaban ahí y casi que no había más otra posibilidad que entrar a la Ricardo Palma. Y así es como entré ahí y la carrera completa, prácticamente completa, excepto el primer ciclo, ¿no? Que empiezas a entenderte, entré al taller de Juvenal y toda mi carrera fue con Juvenal Baraco. Y esa fue mi educación principalmente. Porque con esto, como sabes bien, la Ricardo Palma tenía como mini escuelas dentro, ¿no? Y esa fue. Yo aprendí a valorar a Juvenal estando ahí y con el tiempo. Pero la razón por la que entré al taller de Juvenal simplemente porque era reconocido como el mejor taller, era el taller más difícil, el más exigente y generaba un reto muy grande entrar ahí. Y era como una aspiración, no sé, en el fondo también siempre fui un poquito competitiva, algo que me ha costado moldear en mi vida, pero en ese momento, sobre todo siendo muy, muy joven, era como... Sí, pues había que estar en el mejor taller. Y había que entrar ahí. Y después entrando en el taller, ya enganché con el taller, enganché con él, con lo que enseñaba y cada vez ya se dio de manera natural, ¿no? Si tengo que hablar de un primer maestro en mi vida, es Juvenal, de todas maneras. Yo creo que, de hecho, el taller de Juvenal y Juvenal
como persona, es quien me enseñó, en verdad, probablemente lo más importante es hacer arquitectura, ¿no? Que mi formación fue literalmente aprender a cómo hacer que las ideas se conviertan en forma y espacio. Así de fácil. Una cosa que es lo más importante en la arquitectura y lo que yo aprendí en la universidad. Probablemente no aprendí nada más. Es la verdad. Me costó mucho aprender otras cosas, pero con el tiempo aprendí a valorar que eso era lo más importante que tenía que aprender. Y eso lo aprendí con Juvenal, definitivamente. Hay personas que sí me han enseñado cosas directamente y creo que yo reconozco en mi formación que son importantes. Y otra gente que incluso ni he conocido, que son gente que me ha afectado mucho, que yo me he acercado a sus vidas y que me ha generado una guía. Son distintos, ¿no? Entonces, sí, en ese caso, a ver, como maestros directos, Juvenal fue uno, que fue en mi formación en carrera. Luego, valoro mucho como maestro, y en realidad podría llamarle maestro, que es gracioso, nunca lo he pensado, sí, pero una persona que me afectó mucho y me aportó mucho también en mi carrera fue mis primeros años cuando empecé a trabajar con Guillermo Málaga, porque con él aprendí algo muy, muy importante, aprendí el oficio de la arquitectura, de verdad. Aprendí, la primera vez que estaba en una oficina, aprendí lo que era el oficio, aprendí de él el oficio de hacer arquitectura y eso era algo que me ha marcado muchísimo. Eso es uno, y después de él, probablemente la otra persona que también me marcó mucho es Howard Elkus, que fue mi jefe en Boston, con quien trabajé muchos años también antes. Y es trabajé directamente con él, me enseñó dos cosas que creo que son importantes para mí, en lo que soy ahora, a ver si lo veo retroactivamente. Uno, me enseñó, creo, y aprendí, yo era arquitecta, me sentía arquitecta todo ese tiempo, pero creo que con él aprendí a ser profesional. Por primera vez. Realmente entendí el valor de ser profesional y lo que significa ser una persona profesional. Y después aprendí, que me transmitió también, y siempre lo recuerdo con mucho cariño por eso, es que me enseñó la pasión por los proyectos urbanos. Me enseñó, cuando trabajé con él, trabajé en muchos proyectos urbanos, aprendí a trabajar a otra escala de proyectos y me enseñó la pasión que hay de construir lugares de esa escala, lugares que hacen ciudad. Eso es algo que lo tengo de él y me enseñó una dimensión de la profesión completamente distinta. Y luego, a ver, ya como maestros posiblemente más lejanos, ¿no? Que uno que siempre tiene después arquitectos que miras, ¿no? En el fondo es inevitable, creo que todos de alguna manera siempre tenemos un arquitecto o algunos arquitectos que son como los que uno quiere ser, ¿no? Y a mí los arquitectos que más me han tocado y de los que más me ha interesado saber, y de los cuales me he metido mucho en su vida, me interesa mucho a nivel personal, profesional, cómo llevan su vida, incluso en todo sentido, es Allison y Peter Smithson. Siempre me atrajo muchísimo la manera como combinaban su vida profesional con la vida académica, incluso su vida personal, como todo, no sé, siempre me atrajo mucho y me he estudiado toda su obra, me he estudiado toda su vida y de alguna manera siempre, sí, de verdad, me sé hasta cuántos hijos tenían, y siempre me interesó cómo entendieron la arquitectura y cómo la llevaban en general. Hay muchos, ¿no? Y la verdad que sí, de hecho hay muchos porque tengo la suerte de ser una persona que ha viajado un montón y viajamos todavía bastante. Para mí el viaje es una de las cosas más importantes y siempre viajamos a ver lugares y espacios que terminan siendo memorables siempre, ¿no?
Sí, nuestros viajes son así, siempre. Pero a ver, si pienso... Ya, mira, lo primero que se me viene, ahora que lo dices, creo que uno de los lugares que más... Uno de los primeros lugares que más me emocionó y me impactó y que lo recuerdo muchísimo es la Alhambra, en Granada. Yo creo que es uno de los lugares que me emocionó a tal punto de que me obsesioné, lo medía, o sea, se me grabó, la sensación la tengo muy clara, muchos años. Y creo que la Alhambra fue uno de los sitios uno de los primeros. Después, un edificio, por ejemplo, que me marcó también, un espacio increíble, probablemente de los mejores que he podido visitar, es la Sociedad de Hilanderos Le Corbusier en Ahmedabad. Es otro, sí, como lugar, espacio memorable, increíble. También, es más, como que uno lo piensa y luego como lo revives. Y después, lugares memorables, en realidad, muchos. Otras cosas que siempre que siempre grabo o que siempre se me graba es sobre todo espacios urbanos, siempre. A mí las calles, una de las cosas que más me impactan y se me graban como sensaciones son los espacios urbanos intensos. Me encantan las ciudades vibrantes, me encantan las calles de Nueva York, me encantan las ciudades vivas. Hay calles, te podría mencionar un montón, o plazas, no sé, de las calles en Nueva York, Newbury Street en Boston, no sé, plazas donde, no sé, la Plaza Santana en Madrid, o plazas en Gracia, donde hay vida urbana, donde hay actividad, donde hay gente, donde hay densidad, esos espacios, de esos hay muchos. Después, otros espacios que se me han grabado mucho son estructuras urbanas como las del sur de España, como las que hay en Córdoba, en Granada, en Sevilla, donde hay estas calles que pasas de un espacio contenido y entras a una plaza y vas descubriendo y eso es una de las cosas que más se me han grabado, sobre todo en Granada, las calles de Granada. De hecho, normalmente coincide no necesariamente con una persona, o hay una estructura, que hay unas proporciones agradables, hay una contención del espacio interesante, y eso coincide, sumado obviamente a un nivel mínimo de actividad, que hace que esos espacios sean vivos, que sean vibrantes, ¿no? Entonces, cuando los ves vivos y además son agradables espacialmente, son como espacios que se te graban, son espacios memorables justamente en eso. Pero tiene que haber las dos cosas, ¿no? Ahora, sí, muchas veces son como espacios antiguos que se han ido haciendo en el tiempo, ¿no? No necesariamente son de épocas también, ¿no? Pero sí, tiene que ver con el espacio contenido o distendido de esa calle, esa plaza. Sí. Ay, no sé. Yo siempre he pensado que... ¿cómo es mi día a día? Es medio esquizofrénico en realidad, ¿ya? Yo siempre me he visto a mí medio esquizofrénica, por el sentido de que paso de una cosa a otra. Es como que te pones distintos sombreros, ¿no? Estoy acá en la oficina, mi rol de estar con los chicos diciendo qué hay que hacer, etcétera, es un rol no sé, de jefa, ¿no? Que hay que estar guiando, etcétera. Cuando estoy metida diseñando, que normalmente es el final del día, ya cuando estoy tranquila, soy como muy freak, ¿no? Estoy como muy, muy encerrada. Y soy como otra persona. Después mi rol, obviamente tengo una familia, tengo como que otro rol. Entonces, pero todo eso sucede durante el día y no tiene horario, ¿no? ¿Ya? Entonces tengo como distintos roles. Y después cuando estoy en la universidad o cuando estoy en temas académicos, que también se meten como en el día dependiendo del cronograma que tenga en cada día, o cuando estoy haciendo algo como más académico, como escribiendo, por ejemplo. Entonces todos esos momentos se meten en el día
no tienen un horario fijo, pero son como bien distintos. Entonces no sé. ¿Cómo en mi vida? No lo sé. Tengo una agenda que se abre todos los días y en los huecos voy metiendo esas otras cosas. Más que un rol separado, en realidad, en nuestro caso, los proyectos los trabajamos mucho juntos. Sobre todo al principio, siempre hay uno de los dos que toma el liderazgo del desarrollo, en general, de uno u otro. Pero al inicio hay mucho debate, conversación entre los dos. Se sigue mucho trabajo conjunto hasta que el proyecto está armado, ¿no? Y de ahí el proyecto ya empieza a caminar como en desarrollo y ahí sí uno de otro toma el rol del desarrollo ya directamente del proyecto. Y ahí es un montón de trabajo de coordinaciones, de coordinar con, bueno, no solamente con la gente en el desarrollo de la propia arquitectura, especialidades, las relaciones con el cliente, etcétera, etcétera, ¿no? Que igual con el cliente siempre somos los dos, pero siempre hay uno que está más metido ya en el desarrollo completo del proyecto. Entonces, esa es la única parte que más o menos nos separamos un poco, pero el comienzo del proyecto, la concepción y el debate es conjunto, siempre es y así. Y después, a ver, yo ya personalmente, a mí me gusta estar en todo el proyecto, toda la etapa del proyecto. Soy un poco control freak, no sé cuándo voy a dejar de serlo, pero mientras todavía pueda hacerlo, me gusta dibujar mucho. Me gusta a mí dibujar. Entonces, estoy como muy metida en todo. Los planos no salen de la oficina si no los veo completitos. Yo entro a los archivos, los miro, trabajo en todos los archivos. O sea, me gusta meterme en todo, por más que claramente no puedo dibujar todo, ¿no? Muchas cosas, cuando ya estamos en etapa de desarrollo, es enfrente de la computadora. Pero al principio diseño sí mucho a mano. Claro. Trabajaba, bueno, a ver, yo estudié cuando no había computadoras y cuando se dibujaba a mano y todo era en maqueta física. Y de hecho aprendí pensando en maqueta física. Pero después con el tiempo migré, ya casi no hacemos maquetas físicas, por ejemplo, acá. Más que sean maquetas de presentaciones, ¿no? Yeah. Postproducción. Pero trabajamos en 3D. O sea, a mí me gusta trabajar las maquetas en 3D, diseñar absolutamente todo en 3D, lo vemos ahí, todo se estudia en el 3D, completamente. Y luego se dibuja. Entonces, sí, me meto, o sea, básicamente diseño en 3D. Mi acercamiento a la docencia fue también, no casual, pero sí fue circunstancial. La verdad no es algo que yo anhelaba, no es algo que yo no me veía enseñando, nunca. Y fue estando en Boston que me dijeron para enseñar en una escuela que se llama el Boston Architectural College, que es una escuela donde enseña mucha gente que jalan de las universidades, ¿no? Cuando tú estás en una universidad te jalan para enseñar, son mucha gente que está como en estudios de graduados, de maestrías. Es una escuela que tiene un corte muy particular, más social, entonces jalan profesores que siempre están de paso, ¿no? Entonces su riesgo es nulo, ¿no? Entonces, por eso, claro. Entonces, así fue mi primera experiencia de enseñar. Me dieron un taller, ¿no? Y me dijeron, bueno, ¿quieres enseñar en taller 3? Me acuerdo. Bueno, nunca he enseñado. Bueno, vamos a ver qué tal. Entonces empecé a armar una sílaba, obviamente dentro de las cosas que yo conocía. Y empecé a enseñar ahí. Y me pasó una cosa que cuando empecé a enseñar, me di cuenta de lo bacán que era enseñar. De lo que no era, que había o sea, siempre tenía como la mala concepción, ¿no? De que la enseñanza siempre es como una transmisión de conocimiento, ¿no? Que uno tiene que saber un montón de cosas y transmites a un alumno, ¿no? Y te das cuenta que la enseñanza es una relación recíproca y es muy rico, eso es muy interesante. Entonces ahí es cuando empecé a encontrarle el gusto a enseñar. Y bueno, a partir de ahí no he dejado de enseñar hasta el día de hoy. O sea, es algo que no veo mi vida sin enseñar, honestamente. Es el lugar donde
tú confrontas ideas, te mides a ti mismo. Hay otras cosas, una de las cosas más importantes que a mí me ha dado la enseñanza es haber aprendido a racionalizar mi propio proceso de pensamiento. El tú enseñar taller y ayudar a un alumno o guiar a un alumno en un proceso de diseño, tienes que aprender a salirte del tuyo y entrar en el de otro y guiarlo. Y eso es un proceso de aprendizaje complejo que te enseña mucho más de tu propio proceso que uno. Entonces la enseñanza lo que te ayuda es a eso también, no solamente a enriquecerte a ti, porque es el hecho de estar con gente distinta, ¿no? Gente más joven siempre, hay una reciprocidad de ideas, todo eso está bien, pero también digo que aprendes mucho de tu propio proceso. Y eso es algo que a mí la enseñanza me parece fundamental. Okay. Y el espacio académico, por otro lado, es el lugar donde tú puedes pensar otras cosas. La vida profesional es muy absorbente, con muchas limitaciones, digamos. Sí. Y la academia te hace otro respiro que uno necesita. Ahí enseñé sola. Sí, esa primera vez fue así como bien... Pero después ya me llamaron a enseñar, enseñé con otra persona y a hacer una cosa más elaborada y bueno, enseñé luego en un programa de maestría y bueno, ahí empecé a enseñar. Después me fui a enseñar a México también, todo esto antes de venir a Lima, ¿no? Y cuando llegamos a Lima, Freddy Cooper nos invitó a enseñar a la Católica, entonces ahí es donde realmente ya he hecho una vida académica ya más propia, ¿no? Sí, el taller plantea las preocupaciones que tenemos como personas y en el fondo son las preocupaciones que tenemos como oficina también. Sí, sí. Porque de hecho cuando planteamos el taller Urban Lima empezamos con lo que nos interesa, que son proyectos de escala urbana que tienen impacto en la vida urbana de la ciudad. Entonces, claro, eso es lo que nos interesa hacer. Okay. Y en el fondo ahora que estamos haciendo el proyecto de vivienda colectiva también, aparte de los temas que nos interesan. Entonces sí, es inevitable que son los temas del taller, son los temas que nos interesan. Creo que una de las cosas que más me costó aprender en mi vida ha sido como arquitecto y como arquitecta, es aprender a escuchar, aunque no lo creas. Hay una especie de soberbia natural, creo, con esta profesión, con la que cuando uno empieza esta profesión la tienes, ¿no? Y te olvidas lo fundamental que es escuchar a todo nivel, te lo digo. Y aprender a tener este rol de escuchar y absorber, y es una cosa que se entrena también. Y eso me ha costado mucho tiempo. Creo que es una cosa que posiblemente más me costó. Que tiene que ver con la madurez también, posiblemente. Sí. Sí. Y después, ¿qué cosa quiero aprender? Quisiera aprender cómo hacer proyectos públicos sin morir en el intento. Sí, sin que este país te aplaste. Me encantaría. Eso, no sé. En este contexto. En este contexto, en esta ciudad, en este país. Es un gran anhelo que tengo, me encantaría.